11 menos 20, estamos escuchando a los Rolling Stones que anuncian su retiro. Van varias veces que dicen que es su última gira. Vamos a ver si cumplen esta vez. Para mí que están clonados. Están clonados, ¿no? Sí. Yo no tuve la oportunidad, de verlos en vivo, pero la verdad que valdría la pena, si vienen a Argentina, ni que hablar si vienen a Uruguay, pero digo, si vienen a Argentina, que es el destino más cercano en el que han estado. ¿Cómo está, Franco? Buen día. Muy bien, muy contento, aquí arrancando la semana en Montevideo. Contento, fresco está. Está fresquito, sí, está frío, sí. Está fresco, sí. Sí. Pero estoy muy contento. Vamos a charlar de un tema muy interesante que atemporal un poco, pero que está pasando a cada rato en todos lados del mundo y me parece que es interesante que entendamos también al respecto. Veníamos anunciándolo más temprano, vamos a hablar de las charlas TED. Algo que se ha realizado ya en Uruguay, no hay muchas, pero algunas ediciones se han realizado. ¿En qué consisten las charlas TED? Las charlas TED, tenemos las charlas TED y las charlas TEDx, Uh-huh. ¿Bien? Las que se hacen acá en Uruguay y en Argentina y en otros lugares del mundo que no sea Estados Unidos o Inglaterra se llaman TEDx. Las charlas TED son un formato de charlas que surge, digamos, como en un ambiente tecnológico en Estados Unidos a mediados de los 80, Uh-huh. y se desarrollan para un grupo muy reducido de gente, donde la entrada era muy cara, o sea, era como una especie de elite donde se compartían ideas que tenían que ver con la tecnología, el diseño. Así surge. Y el entretenimiento. Así surge. A partir de lo que fue pasando entre los mediados de los 80, fines de los 80, 90 y la aparición de Internet, se va mutando este concepto, y a partir de 2006 Uh-huh. las charlas TED empiezan a aparecer en Internet. Y ahí es donde empieza, digamos, a darse a conocer masivamente a nivel mundial este tipo de ideas. O sea, el TED lo que hace es que el orador está coachado, está preparado para comunicar una idea en menos de 18 minutos. Uh-huh. Entonces, ese es el formato, digamos. Ese es el formato. Y creo que ahí reside el eje del éxito de este tipo de charlas. O sea, cualquiera de nosotros, que podamos ser una persona común o no, tenemos la posibilidad de explicar en 18 minutos una idea que puede transformar algo de lo que existe en la realidad. Uh-huh. O sea, o es un valor o algo muy importante que pueda hacer cambiar algo de lo que ya teníamos. Entonces, a partir de ahí, las primeras charlas estas que se empiezan a difundir, aparecen personajes como Bill Gates y los directores de Google y todos estos, los popes de la tecnología, empiezan a ser conferencistas TED. Y rápidamente empieza a generar, digamos, mucha, ¿cómo decirlo? Mucha chapa me sale, pero no sé si Uh-huh. mucho Sí. prestigio ser conferencista TED. Ahí, entre los primeros años de que lo empiezan a publicar en internet, se abre la posibilidad de hacer charlas TED en Inglaterra, ¿tá? Entonces ahí se empieza a distribuir un poco y dicen esto es una bomba que no podemos dejarlo así cerrado. Entonces deciden abrir el juego a que se hagan charlas TEDx, las extensiones de Uh-huh. TED independientes en cualquier lugar del mundo. Y ahí empiezan a aparecer las charlas TEDx en Berlín, en Madrid, en Barcelona, etcétera, y empiezan a llegar también a nuestros lugares. Entonces, hasta hace un par de años las licencias son totalmente gratuitas, y hasta hace un par de años cualquiera las podía solicitar directamente en el mismo sitio de TED. ¿No? Uh-huh. Hoy, digamos, es un poco más complejo el sistema de cómo solicitar las licencias. Lo que hay que respetar es el formato, digamos. Hay que respetar el formato, hay algunas cuestiones, digamos, de cómo hay que poner el logo. En realidad, creo que más que respetar, lo que te viene es un manual de cómo hacer que eso funcione bien. Claro. O sea, Uh-huh. La receta de que eso funcione. Y así es como empiezan a aparecer personajes, no sé, uno de los casos más paradigmáticos es un médico en la primera TEDx de Córdoba en el año 2010, Uh-huh. que está dentro de las cosas, de los links que les he dejado de referencia. Aparece un médico, el doctor Francisco Chussi, hablando de una enfermedad que se llama la broncemia, que es una enfermedad ficticia, donde él plantea que los médicos, a medida que van evolucionando en su vida profesional, muchos tienen esta enfermedad de la broncemia, que es que empiezan a tener muchos bronciolitos en sangre, entonces se empiezan a endurecer y a crearse próceres. Y a partir de ese concepto empieza como a hacer una crítica hacia el profesional que se para desde una visión desde el ego y solamente desde el ego. Uh-huh. Muy interesante. Esa charla
de un don nadie, o sea, de una persona que no había hablado en público previamente, al poco tiempo tenía 100, 200.000 visitas en YouTube. En YouTube. Y a partir de esa charla, él empieza a dar charlas en otros lugares Qué del mundo. fantástico. Un multiplicador. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que uno dice, o sea, a ver, nos fuimos de la idea principal para ir a un caso concreto donde hay una experiencia que hace que mucha gente empiece a pensar diferente. Ahora, las conferencias han existido desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es la diferencia que tiene una charla TED con una conferencia común como puede ser en otro ámbito? Yo no tengo experiencia mucho en los ámbitos de conferencias, pero me parece que las conferencias, esto por ahí ustedes me pueden dudar, pero me parece que las conferencias tienden a explayarse sobre datos concretos, sobre cosas, digamos, son como más académicas, si se quiere. Claro. Me imagino en un congreso de medicina, si vamos al punto, un conferencista tiene armado, digamos, su paper con un desarrollo de meses, y no quiere decir que la idea que se vaya a presentar en una charla TED no tenga un desarrollo de meses, pero es una idea más simple que se comunica y se transforma rápido. Se le da más valor a la comunicación, a la forma de comunicación. Básicamente es el formato lo que lo diferencia de lo otro. O sea, una conferencia es muy difícil de reproducir. O sea, de volver a ponerlo en otro formato para que mucha gente lo vea. De reproducir, no, de replicar. O sea, el concepto de la diferencia está entre la réplica y la no réplica. TED tiene un formato replicable. O sea, nosotros si quieren entrar a los canales de las charlas TED, van a ver que hay muchas charlas con más de 100.000 visitas, de 100.000 vistas, y hay muchas charlas. Nosotros en otras columnas hemos hablado de otras charlas TED, porque en realidad lo que hace es tratar de rescatar desde la experiencia común de cada uno ideas que van aportando, y con un filtro para que las ideas que lleguen sean más interesantes, ¿no? Claro. Entonces, de lo que tenemos del TEDx de Montevideo del año pasado, tenemos la charla de Agustín Ferrando, que es el director de Tiranos Temblad, que es una clase de cómo hacer audiovisual hoy en día, de entender por qué la televisión está quedando obsoleta. Y no lo da un profesor en la universidad que tiene 10 años o 20 años, no menosprecio el trabajo del profesor, pero este chico encontró la llave de algo. Claro. O sea, y se lo muestra a la gente, y se lo muestra quizás de una manera también entretenida e interactiva. Tenemos la charla de Andrés Barreto, que es el creador de Grooveshark, que es plataforma para escuchar música, que también es muy interesante. No solamente Grooveshark, que es el creador de 2 o 3 proyectos de ese tipo bastante importantes. Y después hay otra charla interesante desde los conceptos, si se quiere, del significado de la palabra misma, que es de un personaje que yo no conozco mucho, que se llama Tachita Bentancur, un uruguayo, comunicador, donde él, digamos, trata de desmarañar todos los clichés que hay relacionados al ambiente emprendedor. Esas 3 charlas del TEDx de Montevideo, yo creo que todos tendríamos que verlas. Estaría bueno que la vean. No deberíamos dejar de verlas. O sea, son ahí en cada una. Vamos a repetir los nombres. Y ahí tenemos a Andrés Barreto, sí, colombiano, el director de Grooveshark. Sí. Tenemos a Tachinta Betancur, y tenemos a Agustín Ferrando. Los 3 links los tienen, si quieren después publicarlos en los canales de Tiempo Presente, está perfecto que lo hagan. Y también me gustaría, sería importante rescatar también lo del doctor cordobés Francisco Ochus. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer y vamos a empezar a encontrar, una vez que uno entra y ve alguna charla, se va a encontrar con otra y así, no sé, tendrás algunos personajes conocidos y otros no tanto. Pero, por ejemplo, hay una charla de un ex basquetbolista argentino que se llama Hernán Montenegro, sí, en el TEDx de Rosario, donde habla sobre el deportista muy joven, de cómo se lo trata al niño deportista y cómo se lo empieza a convertir en un profesional,
haciendo una crítica muy interesante hacia cómo nos comportamos los adultos relacionándonos con los niños que están haciendo un deporte por jugar y que terminan siendo, digamos, una especie de tesoro o de carta en la lotería para salvarnos la economía en el futuro. Claro. Y uno dice, 18 minutos es poco tiempo, sí, es poco tiempo, pero es un tiempo interesante como para llegar a entender una idea de que esa idea se quede en la cabeza y no se vaya más. Sí, si en 18 minutos no sos capaz de transmitir una buena idea, o la idea no es muy buena o no sos muy bueno comunicándola, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? A veces exponer una cosa sobre un tema complejo, por ejemplo, en 18 minutos es un desafío. Hay que tener una capacidad mental y una estructura previa a lo que se va a decir muy clara. Y en 18 minutos se puede dar, sí, claro que se puede dar una idea. Hubo, además, Franco, en otras ciudades de Uruguay, ¿no? Charlas TEDx. Hay charlas TEDx en Durazno, creo que en Punta del Este también. En Punta del Este también. Ahora, si cualquiera quisiera tener una licencia TEDx, por ejemplo, para hacer la TEDx Colonia o la TEDx de otra ciudad, tendría que pedirla con el patrocinio de algún otro que ya tenga licencia. Ah, sí. Hoy, digamos, las licencias para crear una charla TEDx ya no están abiertas del todo, debido a que se ha masificado muy rápido. Claro. Uno, si entra al sitio de TEDx, va a poder ver la cantidad de ciudades en el mundo donde se hicieron y se están haciendo y se están planificadas las charlas, y son muchas. Entonces, para que no se desvirtúe, digamos, de alguna manera la calidad del mensaje, han decidido restringir un poco la manera de levantar las licencias. Sí, te iba a preguntar, ¿se utilizan algunos otros medios, además del verbal, de la palabra que expone? Porque las conferencias, igual que los museos, están cambiando enormemente. Ya las conferencias son interactivas, tienen además, están apoyadas en más de una plataforma. La posibilidad de, por ejemplo, de tener a YouTube hace que si tú estás disertando sobre cualquier tema, podés poner lo que dijo sobre ese mismo tema Bill Gates, por ejemplo, claro. ¿Verdad? Eso enriquece mucho. Es decir, hay muchas maneras que la conferencia aquella rígida del individuo que hablaba y cientos de personas escuchaban, está casi en extinción, sí. Está agonizando. El formato es muy abierto, ¿no? O sea, es más, hay charlas TED que son con un instrumento musical donde el músico, mientras va contando, va tocando y explicando con la música cosas que va diciendo. Eso es interesante lo que estás diciendo. Por ejemplo, obviamente muchas tienen el uso de las diapositivas de las plataformas, otros usan videos mientras hablan. Además de eso, TED y TEDx te plantea de alguna manera una estructura de plataforma sobre la cual se presentan las conferencias, que necesariamente tiene un streaming en vivo. O sea, cuando se están sucediendo las conferencias, se están transmitiendo en vivo por internet, y además tienen, digamos, las participaciones en vivo sobre Twitter y sobre Facebook, mínimamente. O sea, después cada charla, según la que se está desarrollando, tendrán otros desarrollos en otros canales, pero la charla en sí, digamos, es un título de la charla, digamos, no necesariamente es una charla. Ha habido, digamos, charlas que han sido en esos 18 minutos una orquesta de estas orquestas marginales o de barrios con problemas económicos, haciendo, digamos, el cierre de un evento TEDx. Sí. O sea, la charla ha sido la orquesta con los niños tocando, digamos, y el director explicando 2 o 3 cositas, pero los 18 minutos o los minutos utilizados en música. O sea, es abierto en ese sentido, lo que sí, digamos, la estructura los hace llevar a más conferencistas hablando que músicos tocando, por ejemplo, ¿no? Pero no. El formato es muy abierto, y es interesante cómo se hace participar a la gente a través de lo que está pasando en cada uno de los eventos. Y se cambia de tema, ¿no? Por ejemplo, a las 9 de la mañana puede venir Carlitos y hablar de, yo qué sé, el negocio del mundial,
a el que le suceda puede hablar de no sé, del Fondo Monetario Internacional. Los temas son totalmente abiertos a cada conferencista, o sea, no es que cada conferencia claro se dedique a algo específico. Se dedica a algo específico. Entonces, y a veces sí tienen como un estilo, o sea, por ejemplo, el último TEDx de Montevideo tuvo la licencia joven, que es que los que estaban disertando estaban en una franja de edad de la juventud, o que tenían, digamos, conexiones directas con la juventud. Creo que este año la TEDx de Montevideo va a estar, digamos, en la licencia educativa, que es otro perfil de las TEDx, que siempre tendrían que ser charlas relacionadas a lo académico, con disertantes profesionales, etcétera. Claro. Y después está la licencia genérica, que la licencia genérica es totalmente abierta. O sea, se puede hablar de cualquier tema. De cualquier tema, no sé, yo he visto charlas sobre cómo un ministro de infraestructura, como un responsable de lo que es la parte de funcionamiento de calles y no me sale la palabra. De tránsito. De Colombia, de Bogotá, como en los últimos 10 años habían logrado, digamos, mejorar el funcionamiento y bajar, digamos, los índices de desocupación a través de esa idea. O sea, es totalmente abierto, como también la experiencia o la historia de un personaje público no público, o sea, claro, un músico, un artista, un humorista. Veo que ya compartiste acá en Twitter la charla de Agustín Ferrando, así que si te parece compartimos alguna otra dentro de un rato de las que mencionaste y a su vez la retuiteamos para los seguidores de la cuenta de Tiempo Presente. Perfecto. ¿Nos reencontramos el lunes? Nos reencontramos el lunes, un gusto. Gracias, Franco. Gracias. Nos vemos.